Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa lo escuchaba a gusto. Palabra del Señor. El rechazo a nuestra condición humana, al don de Dios, a la obra de Dios, es constante. Para muchos es suficiente con hablar de humanidad para que digan que no tiene valor, que no tiene sentido, porque no alcanzamos la dignidad, porque no tenemos la autoridad. Desde el inicio, cuando el Señor nos puso en el paraíso, el descubrimiento que hicieron Adán y Eva fue que estaban desnudos y se avergonzaron de esa condición. Y así, a través de todos los tiempos, cuando la gente nos identifica muy humanos, quiere desacreditarnos. Sin embargo, el Señor ha querido hacerse humano y ha querido hacer parte de una condición real que puede ser identificada, una descendencia, una familia, algo que nos une a los antepasados y algo que nos puede servir para dejar a la posteridad. Por eso, cuando en algunas ocasiones los fariseos o los maestros de la ley o el leproso o el ciego, alguno de estos, hace uso de esa expresión hijo de David, cuando se refiere a Jesús por su condición humana, cuando quiere tocarlo y llamar su atención, cuando quiere también acercarse, casi para decirle: mira que yo participo de esta realidad tuya, algunos se escandalizan. ¿Por qué dicen que Jesús, que el Mesías, que el consagrado de Dios, que el enviado es hijo de David? De hecho, nosotros lo único que apreciamos o tenemos certeza de nuestra condición humana es que más de una ocasión genera escándalo, que es degradante, que es imperfecta, que es incompleta. Aun cuando hacen alusión a la palabra de Dios, muchos se detienen, es obra de los seres humanos. Entonces, aparentemente creemos que están abiertos a la obra divina, que si fuera Dios, que si tuvieran esa certeza, entonces creerían, admirarían, corresponderían. No es así. El Señor, justamente dándose cuenta de esa falta de aprecio y de amor y de respeto por su obra, ha querido venir a enseñarnos a administrarla bien, a darle el digno uso a la expresión y, ante todo, la buena administración a nuestra realidad. Por eso Dios se hace manifiesto a través de la autonomía, autoridad, libertad y decisión de un ser humano como María. El Señor se hace carne y vive con nosotros. Se inserta en esta realidad y, de hecho, hace parte de una descendencia. Hace parte de un pueblo que ya ha hablado de Dios, que le ha servido, que lo ha invocado y que gracias a ellos nosotros podemos hoy tener algún conocimiento. A veces podemos hasta debatir sobre las cosas que el Señor nos propone porque lo vivieron en otros tiempos. Quisiéramos nosotros hoy tener certezas, pero ni siquiera a los videntes les creemos. Algunos ni siquiera a la obra de Dios en la Eucaristía, cuando Él se hace presente y nos recuerda: tomen y coman, tomen y beban. Nosotros a veces pensamos que es un rito más. Y de hecho, no somos capaces de entregarnos. No somos capaces de amar y de cumplir con un mandato del Señor cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra. Cuando la humanidad deje de causarnos miedo, deje de avergonzarnos. Cuando esta humanidad sea consciente: necesito del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios. Cuando me sea capaz de aceptar la presencia, el consejo, a veces las sugerencias o la crítica de otro. Cuando sea capaz también de pedir un acompañamiento para discernir, para clarificar. Cuando yo pueda decir como Jesús, que soy humilde,
que soy pobre, que necesito del Espíritu, entonces podré darle el justo valor y podré reconocer que Jesús, con la humanidad, camina con nosotros, está en nosotros, no se ha alejado, ni siquiera cuando terminó su experiencia terrena en la cruz, en el sepulcro, cuando desapareció de nuestros ojos tal y como lo conocíamos, un ser humano, tal vez decadente y así, temporal, porque luego el Señor nos ofrece su presencia espiritual, su espíritu, que orienta nuestra mente, que nos genera inquietudes, que nos abre a la eternidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a amar esta humanidad para poderle servir y para poderlo acoger.